Y el tema de hoy es Dios en el futuro. Quiero iniciar haciendo dos preguntas. ¿Conoce Dios el futuro? Pregunto. La respuesta la sabe, sí. La otra es, ¿Dios está en el futuro? Por supuesto, son preguntas que de antemano sabemos la respuesta. ¿Qué es el futuro? Vamos a definir esto. ¿Qué es el futuro? El futuro se define como el tiempo que aún no es conocido. Habla del tiempo venidero, es una línea temporal del presente que cubre los acontecimientos que aún no han sucedido. Quiero que tenga presente esto, una línea temporal que cubre los acontecimientos que aún no han ocurrido, que no han sucedido. Eso se define como el futuro. La vida humana está ordenada de manera secuencial por eventos cronológicos. Entender la voluntad de Dios es tener la confianza de que Dios tiene control de cada suceso ocurrido, permitido, ordenado secuencialmente. Dios está presente en el paso del tiempo, tanto en el pasado, presente y futuro. Para Dios no existe pasado, para nosotros sí lo es. Y para Dios tanto el pasado y el presente y futuro están siempre presentes. Para nosotros el pasado es algo que ocurrió, el presente es algo que está pasando, pero para Dios no. Vivimos en un mundo físico con 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones las conocemos, son espacio y tiempo, llamadas también longitud, anchura, altura, profundidad y tiempo. Esas son las 4 dimensiones. Sin embargo, Dios habita en un reino diferente. Es decir, Él no está sometido al espacio en el universo, Él no está sometido al tiempo, Él no está sujeto a la longitud o a la profundidad, y mucho menos Él está limitado por el tiempo. Es por eso que es frustrante cuando hablamos de la voluntad de Dios, que cuando necesitamos una intervención de Dios, ya sea una cuestión de enfermedad o de alimento, a veces la desesperación que hay en nosotros es que Dios no actúa y se manifiesta en el momento en que nosotros lo queremos. Pero cuando sabemos que para Dios no hay tiempo y que Él no está regido por el tiempo ni limitado por el tiempo, ahí es donde nos es difícil a veces entender cómo Dios se manifiesta. Lo que sí tenemos la certeza es que Dios se va a manifestar en el momento oportuno de tu necesidad. Eso sí lo va a hacer Él no te va a abandonar. Ahora, Dios habita en un reino diferente, la esfera de su espíritu, es decir, esto es más allá de la percepción de nuestros sentidos físicos. No es que Dios no sea real, el que no lo veamos no significa que no sea real, el que no lo escuchemos audiblemente no significa que no sea real, sino es una cuestión de que Él no está limitado por las leyes y las dimensiones físicas que gobiernan nuestro mundo. Y que nuestra interpretación de la voluntad de Dios lamentablemente está limitada a nuestras leyes y a nuestras dimensiones físicas en espacio y tiempo. La Biblia nos brinda la certeza de que Dios conoce el futuro. Eso es una certeza que debemos tener. Dios conoce el futuro y también lo conoce como el pasado y el presente. Dios conoce toda la historia. Es el conocimiento que Él tiene de todo, de todo. Él está segmentando la creación como nosotros lo hacemos por días o por meses o por años. Él tiene conocimiento de todas las cosas, muy claro, preciso. Habacuc 2:3 nos dice, hablando sobre esta afinidad en Dios, dice, esta visión es para un tiempo futuro. ¿Qué está haciendo Dios? Está prediciendo lo que va a ocurrir en esa línea de tiempo que aún no ha sido una realidad presente. Esta visión es para un tiempo futuro. ¿Quién está en el futuro?
Dios. Y Él está prediciendo algo que Él va a permitir que ocurra en 100, 200 años. Dice, describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca, dice, que se demora en llegar, es decir, es lo que pasa con nosotros en esa línea de tiempo. Ya pasó el 2025 y no llegó lo que yo esperaba que Dios hiciera. Y no sucedió nada de lo que yo quería que pasara. Nosotros nos movemos en esa línea de tiempo a través de los segundos, minutos y horas y días. Pero Dios no. Él conoce esa línea de tiempo. Él está sobre esa línea de tiempo, pero no está limitada a ella. Y eso es lo que está describiendo Habacuc. Esta visión, esta predicción es para un tiempo futuro, es decir, para un tiempo que para ustedes no es una realidad aún, un tiempo que ustedes no han conocido. Describe el fin y este se va a cumplir, ahí está la predicción de Dios. Y aunque parezca, es decir, en su vida, aunque parezca cronológicamente, en tiempo, que se demora en llegar, ¿qué dice el Señor? Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas, ¿cuál es la certeza que Dios da? Sin lugar a dudas va a suceder y no se tardará. Dios nunca tiene prisa, ¿cuántos saben esto? Él no anda desesperado, urgido, con el tiempo encima. Y por lo mismo que Él nunca tiene prisa, debemos saber que tampoco Él nunca llega tarde. Él siempre llegará en el momento oportuno, Él siempre llegará a tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no podemos entenderlo. Por ejemplo, en la historia de Lázaro, el tiempo de Dios para las hermanas de Lázaro era que Él llegara antes de que él muriera, que interviniera cuando él estaba enfermo para evitar la muerte y la sepultura. Sin embargo, ese no era el tiempo de Dios. Esa era la expectativa tanto de Marta y María, de que Jesús viniera antes de que Él fuera sepultado. Pero el tiempo de Dios es diferente y es algo que no podemos entender. Era necesario que Lázaro muriera en esa línea temporal para que Dios pudiera manifestarse en ese cronos y hacer ese milagro de resurrección. Era necesario, no había otra vía para manifestar su poder de resurrección. Y es algo que no podemos entender. Y es probable que nunca lo entendamos, porque Dios existe en una longitud de onda diferente y distante, como lo dice la palabra. Los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni están cerca, porque Dios tiene una visión y una perspectiva diferente del tiempo debido a que Él es un Dios eterno. En el Salmo 94 Moisés usa una analogía simple pero profunda para describir la eternidad de Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Digo, piénselo 5 segundos. ¿Cómo para Dios 1000 años representa menos de un segundo? O sea, nuestra mente no tiene la capacidad de asimilarlo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La eternidad de Dios se contrasta con la temporalidad del hombre. La realidad del hombre es, nuestras vidas son cortas, son frágiles, son vulnerables. Basta una arteria tapada, te da un infarto y mueres. Y la gente dice, ¿de qué murió si era tan sano? ¿De qué murió si hacía ejercicio? ¿Por qué tan joven? Nuestras vidas son frágiles. Pero a diferencia de Dios, a diferencia de nosotros, Dios no se debilita. Él no falla, pongan atención a esto, Él no falla con el paso del tiempo. Él no fracasa con su intervención a través de la historia. Segunda de Pedro 3:8 lo dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Hay un término que quiero que tenga presente porque voy a mencionar algunas palabras. Un término que define a Dios o define la eternidad de Dios, que es la omnitemporalidad. A lo mejor es algo que usted no había escuchado antes. Omnitemporalidad. De todo tiempo es lo que significa. Es lo que significa. Temporalidad habla de tiempo, omni habla de todo, que cubre todo.
Omnitemporalidad. ¿Qué es la omnitemporalidad aplicada a Dios? Mire, esta es la cualidad de Dios de estar presente en todo tiempo de manera simultánea. Es la cualidad de Dios de estar presente en todo tiempo de forma simultánea. El profeta Isaías 57:15 nos dice: Dios es el alto y sublime, dice, el que habita la eternidad. Ahora, él siendo un profeta y no un filósofo, Isaías no tomó una pausa para reflexionar sobre la naturaleza de la eternidad de Dios. Como mínimo, ser eterno significa no tener principio ni tener fin. Decir que Dios es eterno quiere decir, en lo mínimo, que Él nunca vino a la existencia. Y por lo tanto, si Él nunca vino a la existencia, Él nunca dejará de existir. ¿Por qué? Porque Él existe eternamente. Y por lo tanto, Él va a existir permanentemente. Y no dependerá del cronos, no dependerá del cronos, del tiempo, de la temporalidad, del curso del tiempo. Habiendo dicho precisamente esto Isaías, hay dos maneras en que algo pudiera existir eternamente, y una de las maneras en las que Dios existe es en esa omnitemporalidad. Quiero reiterar esto, esa omnitemporalidad. ¿Qué significa esto? Ya le mencioné ahorita algo, que Dios, y quiero que preste atención a esto, Dios existe en todos los instantes de tiempo. Es decir, que no hay ausencia de Dios ni un milisegundo. ¿Está consciente de eso? No hay ausencia de Dios. Nuestra perspectiva, cuando las cosas salen mal y nos sentimos solos y abandonados, lo primero que decimos es: Dios me ha abandonado, a Dios no le importo, ¿cuándo vendrá y me ayudará? Él es omnitemporal, Él existe en todos los instantes en el tiempo. Y si el tiempo se extiende infinitamente hacia el pasado e infinitamente hacia el futuro, entonces un ser como Dios, que exista omnitemporalmente, va a existir sin comienzo y sin fin. Él nunca entraría o saldría de la existencia, porque Él es Dios, no es un ser creado, sino Él existe permanentemente. La Biblia habla de Dios en términos de su duración eterna, es decir, de su duración omnitemporal. Por ejemplo, el Salmo 92 nos dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, ¿cuál es la sentencia que da? Tú eres Dios. Lo que está diciendo el salmista es: tú eres un Dios que no dejará de existir. Eres un Dios que estará presente en todos los tiempos, en todas las eras, en todas las edades, en todas las circunstancias. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Al ser un Dios omnitemporal, significa que Él existe en todos los puntos del tiempo de manera consecutiva. Y esto aplicado a tu vida. Desde que eras un niño, ¿verdad? Y recuerdas aquellas situaciones fatalistas, difíciles, Dios estuvo presente ahí. Llegas a la etapa de la adolescencia, pasas por otros problemas, Dios estuvo presente ahí. Llegas a la vida adulta y Dios está presente ahí, en cada situación y circunstancia a lo largo de esa línea temporal en tu vida. Ese ser omnitemporal que es Dios, al existir en todos los tiempos en todos los puntos del tiempo de manera consecutiva, eso debe a nosotros brindarnos una perspectiva adecuada y correcta de que Dios nunca nos abandonará. Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Entonces, un Dios que está involucrado en el cronos, como los griegos llamaban al tiempo, a la cronología, un Dios que está involucrado en el cronos es Él
Es un Dios que va a intervenir. Y por lo tanto podemos afirmar de que no hay ningún momento en tu vida, ni en el pasado, ni en el presente o en el futuro, en el que Dios no haya existido. Y hablando también de la historia, no hay ningún momento en la historia, sea pasado, presente o futuro, en el que Dios no exista. Dios está inmerso en esa línea temporal. ¿Y de qué manera está inmerso en esa línea temporal? Vamos a visualizar como una línea, ¿no? Un círculo. Esa línea temporal, que es la que nos rige a nosotros a través del tiempo, del espacio, en la que nosotros nos movemos, a la que nosotros estamos limitados, en esa línea temporal Dios está recorriéndola, está manifestándose, está interviniendo, pero sin estar limitado al tiempo. Para Dios no existe cada hora, sino que Dios mantiene su presencia en cada ahora. Hay una diferencia entre hora y ahora. O sea, que Él está presente en cada situación, a través de esa línea de tiempo en nuestras vidas. Esta perspectiva nos permite comprender que Dios, mire, esto le va a ayudar a entender lo siguiente. El entender esto le va a brindar una perspectiva para comprender cómo es posible que Dios pueda perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuántos sabían eso? O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz cubrió los pecados pasados, presentes y futuros en tu vida. ¿Cómo explicas eso? Porque Él es omnitemporal. Él está presente en todo tiempo. No hay un tiempo no hay un tiempo en el que Dios no haya existido. Y esta perspectiva te va a permitir comprender cómo es posible que Dios perdone los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿por qué? Porque por medio de su gracia, Él trasciende lo temporal. Ponga atención a esto, Él trasciende lo temporal. Él va más allá de un cronos, Él va más allá de un tiempo al que nosotros estamos limitados. Por su gracia, los pecados pasados están perdonados, los pecados presentes serán perdonados y los pecados futuros están cubiertos por su expiación. ¿Quién aquí puede garantizarme que no va a pecar en un futuro? Ninguno. Ninguno podemos garantizar que no vamos a pecar contra Dios mañana, que no le vamos a fallar, ninguno. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos los pecados, fíjate, todos los pecados de hoy eran futuros. ¿Sí la cacharon? ¿Sí? Él murió en la cruz del Calvario y todos los pecados de ese hoy terminarían siendo también futuros. Jesús no murió solo por los pecados de las personas que vivieron antes que Él, sino que Él murió por los pecados de todas las personas aún después de Él, incluyendo los pecados de quienes vivieron después de Él. ¿Qué pasaría si nuestros pecados futuros no fueran perdonados? ¿Qué pasaría? Razónelo un poquito, por favor. Quiero que mueva el cerebro y la mente. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestros pecados futuros no fueran perdonados? ¿Qué procedería? Aquí deberían suceder dos cosas. La primera es, entonces, si nuestros pecados futuros no son perdonados, cuando pequemos en el futuro, vamos a volver a un estado no perdonado y condenado, lo que significa que obviamente perderemos nuestra salvación y que necesitamos ser salvados nuevamente. Y lo segundo que pasaría es, si nuestros pecados futuros no son perdonados, entonces Cristo se vería obligado a morir nuevamente para cubrir los pecados que ha cometido la última generación. Y así sucesivamente. Y tendría que morir por cada generación para cubrir o expiar los pecados. Obviamente ninguno de estos escenarios es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado en todo tiempo. Él es Dios. Y su sacrificio en la cruz del Calvario hizo un sacrificio perfecto que tiene la capacidad de perdonar pecados pasados, presentes
y futuros. Es por eso que nosotros nos sostenemos de su gracia, de su misericordia. Algo importante es que Dios vive fuera de los límites del tiempo tal como nosotros lo conocemos. La Biblia dice que nuestro destino fue planeado por Dios antes del principio de los tiempos. ¿Cómo explica eso? Esto en 2 de Timoteo 1:9 y Tito 1:2. ¿Cómo explicas que el propósito de Dios para tu vida fue planeado antes del principio de los tiempos, antes de que todo fuera creado? ¿Cómo lo explicas? Dice la Biblia que antes de la creación del mundo Él ya había predestinado nuestras vidas y había establecido un propósito. Como lo dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, el universo físico que vemos, que oímos, que sentimos, que experimentamos, no fue creado a partir de una materia existente, sino de una fuente independiente de las dimensiones físicas que difícilmente podríamos nosotros describir. Solamente podemos percibir, podemos palpar. Yo puedo palpar este celular, entiendo cómo es su funcionamiento externamente, pero difícilmente yo podría describir cómo es posible que yo pueda tener música, fotografías, almacenamiento, documentos, videos en un solo aparato. Esto era una locura hace 30 años. ¿Quién podría imaginar esto? ¿Quién podría imaginar esto? Que lo que antes implicaba cubrir un espacio, hablando de CDs, de cassettes, de álbumes de fotografías, se llenaban libreros. Ahí está un espacio cubierto. ¿Cómo es posible que el día de hoy todo esté almacenado aquí? Es algo que no podemos entender del todo, o nuestra mente no tiene la capacidad para poder entender cómo fue posible el Wi-Fi, cómo fue posible el Bluetooth, cómo fue posible el AirDrop. O sea, son cosas que no alcanzamos a captar en nuestra mente. Entendemos su funcionamiento, sabemos qué es lo que hace y nos beneficiamos de ello, pero no vamos a alcanzar a comprender del todo cómo fue posible. Y esto mismo sucede con Dios. Él nos permite las dimensiones físicas, la creación, nuestro cuerpo humano, para poder percibir su poder, para poder percibir su gloria, para poder percibir lo sumamente poderoso que Él es y creador. Entonces es difícil tratar de querer entender la eternidad de Dios con nuestra mente finita. No podemos. Y así muchos quieren humanizar a Dios. No puedes tú humanizar a Dios. Tú no puedes hacer que Dios vea de la manera como tú lo ves. Tú no puedes hacer que Dios sienta como tú sientes. No puedes tú humanizar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro error es tratar de entender la eternidad desde lo temporal y no lo temporal desde la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratamos de entender a Dios desde nuestro tiempo y no el tiempo desde Dios. Tratamos de interpretar a Dios desde nuestras emociones y lo correcto es interpretar nuestras emociones desde Dios. Y ahí viene un desvío, una tergiversación, y es por eso que muchos se erran en entender la voluntad de Dios, porque en esos aspectos no hay orden. ¿Eterno qué significa? Eterno significa sin tiempo o fuera de tiempo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es principio y fin. Ahora, si partimos de lo tangible, de lo visible, de lo experimental, de lo que Pablo dice que es temporal, la palabra proskairos es esa, temporal, y no de lo que es invisible, de lo que es eterno, ¿qué va a suceder? Vamos a interpretar la voluntad de Dios desde la perspectiva presente y visual y no espiritual. Al hablar de Dios en el futuro, significa que Dios interviene en un momento preciso. Entender, que es el título de esa serie, entender la voluntad de Dios debe ser desde una perspectiva eterna y no temporal. Es por eso que hay muchos erramos. Es por eso que hay muchos dicen, es que Dios no me sanó, no me ama.
Es que Dios no me dio lo que yo quería, entonces no está atento a mí, no cuida de mí, no se preocupa de mis necesidades. ¿Qué está sucediendo ahí? Estamos queriendo entender la voluntad de Dios desde mi perspectiva, desde mi humanidad, desde lo que yo siento, desde lo que yo veo, desde lo que yo quiero que Él haga. Por supuesto que son las cosas que yo voy a querer. Pues yo voy a querer un mejor carro. Y yo voy a interpretar, si Dios me ama, entonces que me dé un mejor carro. Si Dios me ama, entonces que me dé más dinero. Si Dios me ama, que me dé esa casa que yo tanto deseo y sueño. Ahí está la perspectiva nuestra. Queremos entender la voluntad de Dios desde la perspectiva humana, y la perspectiva humana se inclina a la codicia, al orgullo, a la vanagloria, al deseo de los ojos y a los deseos de la carne. Y es donde erramos. La Biblia dice que Dios existe eternamente, repito, sin comienzo y sin fin. Y Él es un ser que trasciende por completo el tiempo, algo que hay que entender en Dios. Él no tiene ubicación. Él no tiene una localización temporal. ¿Dónde estará Dios ahorita? ¿En qué continente estará presente? No. Algo importante es que Dios no llena algún espacio físico en el universo. Nosotros en este momento estamos llenando este auditorio. ¿Por qué? Porque cada uno cubrimos un espacio. En metros cúbicos cuadrados cubrimos un espacio. Y va a llegar un momento en el que a lo mejor en este lugar no van a caber más personas y no van a poder entrar. No sucede lo mismo con Dios. Él no está llenando ningún espacio físico en el universo. No podemos aplicar es que ya no cabe Dios en la tierra. No cabe. Es que Dios no cabe en mi corazón. Es absurdo el pensamiento, ¿no? Por lo tanto, Dios no tiene ninguna extensión temporal. Quiero enfatizar esto. Él no tiene ninguna extensión temporal. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. También la Biblia nos dice, pongan la mira en las cosas eternas y no en las cosas que son temporales, efímeras. Él existe fuera del tiempo. No tiene ni comienzo ni fin. Hay algunos pasajes bíblicos que sugieren esa trascendencia de Dios que va más allá del tiempo. Por ejemplo, Génesis 1:1, lo conocemos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la frase. Y luego el texto continúa describiendo la creación del primer día, después del segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Y ese comienzo relatado por el autor de Génesis simplemente no habla de que fue un comienzo del universo o del cosmos material, sino Moisés se refiere aquí al comienzo de esa línea temporal. Ponga atención a esto. Es decir, a partir de ahí el tiempo existió. Lo que conocemos como la cronología, como los minutos, segundos, a partir de ahí fue que Dios le dio existencia al tiempo. Porque antes de Génesis 1:1 no existía el tiempo, era la eternidad de Dios. Ahora, Dios no comenzó a existir a partir de un momento en esa línea temporal de la cual nosotros estamos limitados. Si esto fuera así, eso implicaría que Dios, de alguna manera difícil de articular, existía más allá del comienzo del tiempo, o sea, estaba involucrado en el tiempo de alguna manera más allá. Entonces Dios no existió a partir del tiempo. Él no se rige, vuelvo a repetir esto, no está limitado al tiempo, no depende del tiempo, Él no envejece, Él no se desgasta, por Él no pasan los años. No es que Dios ya es más viejo ahora que hace 4,000 años, no sucede eso con Dios. Quiero que tenga esto en perspectiva de cómo Dios se mueve en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender lo siguiente. Ahora, si Dios está en el futuro y Él es un Dios omnitemporal que está presente en esa línea temporal en la cual nosotros nos movemos, si Él está en el futuro y Él conoce el futuro, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Fíjate, cuando tú tienes en perspectiva esto sobre el carácter de Dios y quién es Dios, hablando de sus atributos, ¿qué sucede cuando tenemos un problema? ¿Qué sucede cuando estamos pasando por una situación que nos está agobiando, ya sea enfermedad o algo? ¿Qué sucede?
¿Qué sucede cuando estamos pasando por una prueba y una aflicción? Mira, en esta línea temporal, normalmente lo que hacemos nosotros es buscar respuestas y ayuda en otros lados y no en Dios, casi siempre. Buscamos orientación en otras partes para esas decisiones diarias de la vida. Sin embargo, muchos cristianos se llegan a convertir muy subjetivos respecto a la comprensión de la guía de Dios en sus vidas. Tal es el caso de muchos que dicen conocer la voluntad de Dios, porque muchos se aseguran, dicen, yo conozco la voluntad de Dios acerca de este asunto, pero no saben dar un razonamiento bíblicamente claro para explicar cómo es que dicen conocer lo que dicen conocer. Y dicen, no, yo conozco la voluntad de Dios y yo sé que lo que Dios quiere que haga es esto, cuando va totalmente en contra de la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, es incongruente. ¿No será que más bien estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y estamos justificándolo con el argumento de Dios me dijo, o yo siento en mi corazón que eso es la voluntad de Dios? No se trata de sentir en el corazón, no se trata de que la piel se te ponga de gallina para tú saber si es Dios o no es Dios. Dios es muy claro y ha dejado su palabra. Y tenemos al Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Y la Biblia, la palabra de Dios es la que nos da la respuesta clara, concisa, categórica en cuanto al problema para conocer a Dios y su voluntad. No hay otra guía, es la única. Y aunque fuimos creados a la imagen de Dios y fuimos creados para glorificar a Dios siendo buenos hacedores de decisiones, ese es el propósito de Dios, lamentablemente la historia se fracturó a través del pecado de Adán y Eva y sus consecuencias arruinaron nuestra oportunidad de poder vivir en la voluntad de Dios sin necesidad de estarla buscando o de discernirla. Ahora Dios en su gracia respondió a nuestro problema, se reveló a sí mismo y dio a conocer al hombre su voluntad. ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Vamos a esperar que venga un ángel y nos diga qué es lo que Dios nos dice que hagamos? No, ni a través de ningún hombre ni de ningún ser divino, es a través de la palabra de Dios. Está escrito. Y si alguno tiene falta de sabiduría para interpretarla y conocerla, ¿qué dice Santiago? Pues pídale a Dios sabiduría para que pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Pídale a Dios sabiduría. Y todos nosotros sabemos que Dios posee todo el conocimiento. Él tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? Presciencia. Eso se atribuye a Dios. ¿Qué es la presciencia? Que es el conocimiento anticipado de todas las cosas, es el conocimiento de las cosas o de los eventos antes de que estos existan o de que ocurran. El término griego para presciencia es la palabra prognosis, la cual expresa la idea de conocer la realidad antes de que sea real. Dios es el único que puede conocer esa realidad de tu vida antes que sea real. Él puede conocer los eventos antes de que estos ocurran. En la teología cristiana, la presciencia se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios, según la cual Él conoce, fíjate, Él conoce la realidad antes que sea real. Es por eso que es el único que tiene la capacidad para predecir, para anticipar cómo vas a terminar, cuáles van a ser las decisiones en tu vida. Ahora, sobre esto que le estoy diciendo, ¿usted cree que Dios no sabía que Adán y Eva pecarían? ¿Usted no cree que Dios sabía que Luzbel finalmente su corazón se llenaría de orgullo y lo traicionaría? Por supuesto, ahí está la respuesta. La gente dice, pero ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva pecarían, por qué no intervino y previno? Porque de esta manera Él estaría violando su propia soberanía. Y Él le dio esa libertad de voluntad al ser humano y respetó esa voluntad del ser humano a pesar de sus malas decisiones. Por eso muchas veces decimos y nos frustramos, pero ¿por qué Dios no me advirtió? ¿Por qué Dios? Ahí está la palabra de Dios.
Ahí está la voluntad de Dios revelada y mostrada sobre lo que tú sí puedes hacer y sobre lo que no debes hacer. Ahí está claro, Dios advirtió, Dios te enseñó, Dios nos dejó un manual para que nos orientemos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no te va a forzar a tomar una decisión en contra de tu voluntad. Tú vas a actuar y vas a proceder y elegir en base a esa libertad que Él te ha dado para tomar decisiones. Pero Dios está viendo esa línea de tiempo, cómo está transcurriendo, cómo está avanzando. Y Él está presente. Pero Él no puede forzar a nadie que haga algo contrario a su voluntad. Si no lo hizo con Adán y Eva, no lo hizo ni con Pedro ni con Judas. Porque es así como se hace palpable su soberanía. Él estableció que el hombre tendría libertad para tomar sus propias decisiones. El hombre debía elegir si lo amaría o lo rechazaría. Él es Dios. Y en esa libertad y en esas equivocaciones y desvíos que el hombre comete por sus malas decisiones, ¿qué se está exaltando? La soberanía de Dios, porque Él está respetando nuestra voluntad. Entonces, la Biblia nos dice, por ejemplo, Isaías 42:9 dice que Dios le dijo al pueblo de Judá por medio de Isaías, le dice: les diré el futuro antes de que suceda. Estoy leyendo la versión traducción viviente. Les diré el futuro antes de que suceda. ¿Él puede predecir las cosas? Sí. Él advierte. ¿Cuántos saben esto? Él advierte. Y Él te dice: no, vas por mal camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, y Dios te dice: pero es camino de muerte. Les diré el futuro antes de que suceda. Luego Isaías 44:6-7 dice: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Aquí el contexto de esas palabras de Isaías 44:6-7, Él está desafiando a los ídolos que Judá veneraba y adoraba. Él los está desafiando y Él dice: ¿quién es como yo? A ver, que sus ídolos se presenten y que les demuestren su poder, que hagan lo que yo he hecho desde los tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro, dice esta versión. Les dije lo que acontecería. Lo que Dios está haciendo, a ver, ¿quién de sus ídolos puede predecir el futuro? ¿Quién de sus ídolos conoce el futuro y lo que va a acontecer? Ninguno. Y Él dice: solamente yo. O sea, Dios no solo puede predecir el futuro, sino que Él conoce el futuro. Isaías registró estas palabras acerca de Dios. Isaías 46:9-10, continúo leyendo, dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ahí está la autoridad de Dios, el conocimiento que Él tiene del futuro. Él sabe cuándo vamos a morir. Él sabe qué es lo que va a ocurrir con nosotros en una semana, en un mes. Entendamos esto: no hay nada en el futuro que quede oculto a los ojos de Dios. Él ve nuestras vidas, incluso conoce nuestros días, nuestras horas, nuestros segundos, antes de que seamos concebidos. Él ya lo sabía. Él ya sabía quiénes seríamos antes de ser concebidos. Fíjate, no antes de nacer, antes de ser concebidos. Él ya sabía quiénes éramos. El Salmo 139:15-16 lo dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Salmo 31:14-15 dice: mas yo en ti, Jehová, confío. Digo, tú eres mi Dios. ¿Y qué dice el verso 15? En tu mano están mis tiempos. El versículo 15 en la versión traducción viviente dice: mi futuro está en tus manos. Es decir, esa realidad que aún yo no conozco está en tus manos. Mis postreros años tú los conoces.
Mi tiempo está en tus manos, Señor. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene tu futuro en sus manos. Y Él sabe y conoce y es capaz también, fíjate, al tener el futuro en sus manos, también Él es capaz de manifestarse en ese tiempo. Él es capaz de obrar y manifestarse en esa realidad o en esa no realidad, porque Él es un Dios eterno. Todo lo que ocurrió, todo lo que ocurre, todo lo que ocurrirá en nuestras vidas está en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso. David dice, mis tiempos cambian, mis tiempos mutan, mis tiempos me desgastan, mis tiempos me preocupan, pero todo esto está en las manos de Dios y Él conoce cada aspecto de mi vida. Y David tenía la certeza de que sus tiempos cambiaban de acuerdo con el amor inmutable de Dios y su voluntad. Solo de acuerdo a la voluntad de Dios, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, y nuestra vida está en las manos de Dios, mi futuro está en las manos de Dios. Y yo puedo descansar y tener la confianza, la seguridad de que todo lo que Él permita, todo lo que Él corrija, todo lo que Él asigne, todo será en conformidad a su perfecta voluntad. Si yo vivo en obediencia a Él. Por eso yo le mencionaba en la enseñanza anterior, es por eso que no se nos debe complicar tomar decisiones difíciles. No se nos debe complicar el no saber qué hacer cuando es muy claro qué es lo que Dios está permitiendo o hacia dónde Dios está orientándonos. Ahora, todos nosotros, todos desde niños, todos tenemos el futuro presente aunque sea nuestra imaginación. Todos pensamos en el futuro. Es natural sentir incertidumbre sobre lo que no conocemos, pero surgen muchas preguntas desde niños, ¿no? Decíamos, ¿cuántos años viviré? ¿Me irá bien en mi profesión? ¿Dónde viviré en 10 años? ¿Con quién me casaré? O en algunos era, ¿me casaré? ¿Cuántos hijos tendré? ¿Conoceré a mis nietos? O sea, todos buscamos esta clase de respuestas y es normal querer obtener respuestas sobre lo que vendrá, sobre esa realidad que aún no existe. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos todo lo que ocurriría o lo que va a ocurrir? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos todo ese conocimiento? Bueno, esto de alguna manera facilitaría y nos prepararíamos física, emocional y espiritualmente para enfrentar lo que sabemos que va a pasar en 10 años. Pero aquí la pregunta viene, y si tú lo supieras todo, y en esa omnisciencia que tú tendrías, tú conoces que en 5 años morirás de cáncer, ¿cómo enfrentas eso? O sea, son cosas que no puedes evitar. Y la omnisciencia, por ese motivo la omnisciencia no es algo que Dios permitió que el hombre tuviera. Imagínense que Dios nos hubiera dado el atributo de la omnisciencia. Hay atributos comunicables e incomunicables de Dios. Por ejemplo, un atributo comunicable es su amor. Podemos amar, porque Dios es amor. Pero nosotros no somos ni omnipotentes, ni omniscientes. Esos son atributos incomunicables que Dios no traspasó al hombre. Y lo mismo es la omnisciencia, no es un atributo comunicable. Imagínense que todos fuéramos omniscientes. Debido a nuestra inclinación y nuestra naturaleza carnal, lo primero que haríamos sería ir a comprar un cachito de lotería. Ya sé cuál va a ganar. Imagínense qué tediosa sería la vida así, ¿no? Y me voy a hacer rico. Y usaríamos esa omnisciencia no para hacer un bien, la usaríamos para hacer un mal. Si de por sí hay gente tan chismosa que nada más está queriendo extraer información de otros para hacerles daño, imagínense un chismoso omnisciente. No, olvídate. Destruye el planeta. Al ser Dios eterno y omnisciente, reitero esto, está fuera del tiempo, lo que le permite conocer el pasado, presente y futuro con absoluta determinación. En la Biblia encontramos casos donde Dios predijo lo que acontecería en el futuro. Muchos casos. ¿Cómo explicamos eso? Mire, un caso, voy a mencionar solamente un caso, de cómo Dios actúa en esa línea temporal. Si alguno predijera
que una persona que aún no ha nacido conquistará una de las naciones más poderosas que existen usando una estrategia de ataque peculiar. A lo mejor nosotros lo escucharíamos y sería ridículo. Imagínate que alguien prediga, hay una persona que aún no ha nacido y que va a conquistar y doblegar y hundir a Estados Unidos. Y su nombre es fulano de tal y van a nacer en tal año y que esto ocurriera, pues nos asombraríamos. Pero ningún hombre lo puede hacer, solamente Dios. ¿Y qué creen? Dios sí predijo que un hombre que aún no había nacido conquistaría a una de las naciones más poderosas de su época, usando una estrategia de ataque muy peculiar. Y Dios lo hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él anunció que un hombre llamado Ciro conquistaría un imperio. Esto fue en el tiempo de los babilonios. Llamado Ciro conquistaría un imperio. También predijo que este hombre, que aún no había nacido, liberaría a los judíos de la esclavitud y apoyaría la reconstrucción de su sagrado templo. Además, Dios declaró que como parte de su estrategia, Ciro, como esa estrategia para doblegar a esa nación, Ciro secaría las aguas de un río y que se dejarían abiertas las puertas de una ciudad. Esto en Isaías 44 y 45. Así es como Dios lo predijo. Ahora la pregunta es, ¿se cumplieron todos los detalles de la profecía? No digamos qué dice la Biblia, vayamos a ver qué dicen los historiadores. Y los historiadores concuerdan en que Ciro conquistó la capital de Babilonia, la cual resultó en la caída del imperio. Y para ello, históricamente está registrado, realizó una maravillosa obra de ingeniería a fin de desviar las aguas del río que la atravesaba. Por decirlo así, secó el río, lo que le permitió tener acceso a las puertas de la ciudad porque quedaron vulnerables, quedaron abiertas y el ejército entró por ellas. Posteriormente, Ciro liberó a los judíos y mandó que se reconstruyera el templo de Jerusalén, y esto fue algo extraordinario, asombroso, sobrenatural, pues él ni siquiera servía a Dios, no era ni cristiano. Y Dios lo levantó. Dios no dijo, de mi pueblo levantar, no, levantó un pagano. Esdras 1 nos habla de esto. Y ahí está Ciro cumpliendo el propósito de Dios antes, un propósito conocido por Dios antes de que él naciera. Pregunta, ¿quién sino Dios podría haber predicho con tantos detalles este acontecimiento histórico? ¿Quién? Él es Dios. Estos son solo un ejemplo del conocimiento que Dios posee sobre el futuro. Todo lo que Él predijo se cumplió. No son casos aislados. Es por eso que Josué, el líder de Israel, él una ocasión le dijo a los israelitas algo que ellos ya conocían. En Josué capítulo 23. Él les dice, ustedes bien saben con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado, ni una sola. Dios ha cumplido todo. Todas se han realizado para ustedes, ni una sola palabra de ellas ha fallado. Esto en Josué 23, verso 1 y 2 y verso 14. Ahí está. Los israelitas ellos sabían que Dios conocía el futuro y que todo lo que Él prometía tendría su cumplimiento. ¿Para qué nos ayuda aprender esto? ¿Cuántas veces al reflexionar sobre tu pasado, reflexiona un poco sobre tu pasado y concéntrate en tus errores, concéntrate en tus fracasos, concéntrate en aquellos episodios vergonzosos en tu vida de los cuales te arrepientes? ¿Cuántas veces al tú reflexionar sobre tu pasado no has dicho algo como esto? Ojalá si yo hubiera sabido lo que sé ahora, mi vida hubiera sido diferente. Hubiera tomado otras decisiones. Ojalá yo hubiera sabido lo que sé hoy y me hubiera evitado muchos problemas. Eso es lo que la mayoría decimos. La mayoría lo decimos.
Y lo cierto es que una condición del ser humano es que nunca sabemos todo lo que puede saberse en un momento dado. Y que si todas nuestras facultades funcionan correctamente, vamos aprendiendo más a lo largo de nuestra vida y vamos adquiriendo conocimiento en base a las experiencias. Pero, a diferencia de Dios, decir que Dios es omnisciente es decir que posee un conocimiento perfecto y por lo tanto que Él no tiene necesidad de aprender. Pues es decir, que Dios nunca ha aprendido y que Él no tiene la necesidad de aprender. Lo que nosotros tenemos de forma imperfecta, Dios lo tiene perfectamente. Y la Biblia habla y no sugiere que Dios no haya conocimiento que Él no pueda tener o que esté limitado en conocimiento. El Salmo 94:9 nos dice: el que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que le dio forma al ojo, ¿acaso no verá? El conocimiento que Dios tiene es perfecto, completo. Por ejemplo, si tú me preguntas sobre Guadalajara, yo puedo decirte muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo crecí y conozco algunas cosas. Pero si tú me preguntas, por ejemplo, sobre el país de Holanda o Alemania, no te voy a poder decir mucho. ¿Por qué? Porque yo nunca he estado ahí, nunca. El conocimiento humano conoce algunas cosas mejor que otras, porque las experimentamos, nada más. Pero Dios no necesita experimentar para conocer algo. Dios conoce todas las cosas con el mismo grado de detalle. Pongan atención a esto. Él nunca investiga, Él nunca descubre, Él nunca se sorprende. Por eso no es de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo: ¡ay, ahora qué voy a hacer! Plan B. No. O sea, Él no se sorprende. Él no se asombra de la manera como nosotros nos asombramos cuando nos dan una noticia inesperada. Él nunca aprende, ponga atención a esto, nunca aprende, nunca se corrige. Él no entra a un curso de actualización y capacitación de soberanía o de omnipotencia. No. Él es así y siempre será así. Él es el mismo. Como dice Isaías 40:28, su entendimiento, su conocimiento es inescrutable. Y la Biblia destaca especialmente su conocimiento a diferencia del de los seres humanos. Dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. San Agustín dijo lo siguiente: Dios no conoce a todas las criaturas porque ellas existen. Ellas existen porque Él las conoce. Ahí está la omnisciencia de Dios, la eternidad de Dios. En otras palabras, déjenme explicarle esto. El hecho de que Dios conozca algo no depende de que nosotros hagamos las cosas. No depende de que nosotros cambiemos nuestros planes para Él saber que somos fluctuantes. O sea, no. Él no conoce de esa forma. Yo reflexionaba sobre esto y digo, a mí me gustaría, y a veces platicamos mi esposa y yo, me gustaría poder conocer y disfrutar a mis nietos, si los tengo, ¿eh? Pero esto no va a ocurrir si mis hijos no tienen hijos, hasta que mis hijos los tengan. Y mi conocimiento humano está limitado por el desarrollo del tiempo y aún de las decisiones de otros. En los últimos 30 años, déjenme ponerlo en contexto de esto, en los últimos 30, 40 años, hay una enseñanza conocida como le llaman teísmo, el teísmo abierto. Y lo que esta teoría o dogma herético, por supuesto, ha planteado es algo parecido a esto que les estoy explicando. Los teístas abiertos intentan darle un lugar importante a la libertad del hombre. Y para ello dicen que Dios, ellos así lo dicen, que Dios no conoce nuestras acciones futuras. Es decir, que Dios está limitado y que Él no puede saber qué es lo que tú vas a decidir mañana o pasado o en un año. Ellos interpretan a Dios así, ellos dicen, no, Dios, como vive con nosotros, fíjate, ellos dicen esto, como vive con nosotros, Él va descubriendo nuevas cosas de nosotros a la medida que lo vamos haciendo. Esto es como los recién casados. No es hasta que te casas y vives con la persona
que vas aprendiendo cómo es realmente. O sea, en el noviazgo tú tienes un conocimiento polarizado de la realidad de la persona, pero hasta que no te casas, vas aprendiendo junto con él. Esto es lo que define esa teoría, que Dios, con respecto a su creación, pues Él no sabe todo de nosotros, sino que Él va conociendo nuestras acciones en la medida que las vamos haciendo y va interpretándonos y va asumiendo un perfil de cómo somos y quiénes somos, que Él va descubriéndonos a medida que nosotros vamos viviendo. Esto obviamente es un gravísimo error, es hacer que el conocimiento de Dios dependa de la criatura y del curso de la historia. Pero Él es el Dios que conoce el futuro, Él es aquel que está fuera del tiempo. Dios conoce todas las cosas a la vez, conoce todas las cosas instantáneamente, de forma simultánea, desde la eternidad. Todas las cosas están eternamente presentes a la vista de su mente, es lo que significa. Y este conocimiento incluye todas las posibilidades. Y Dios ha ordenado ¿cómo van a suceder todas las cosas? Es lo que dice el Salmo 139, 16. Es más, hasta ha establecido hasta la caída de un pajarillo al suelo, como dice Mateo 10, 29. Y comprender correctamente la omnisciencia de Dios nos ayuda a identificar errores teológicos como este que le mencioné del teísmo abierto. Ahora, si Dios conoce el futuro, ¿quién mejor que Él para conocernos? ¿No? Salmo 139, verso 1 al 6. Vamos a leer. Salmo 139, verso 1 al 6. Dice: Jehová, tú me has conocido y tú me has examinado y conocido. Jehová, tú me has examinado y conocido. Ponga este salmo en contexto a lo que estamos hablando. Dios en el futuro. Tú me has examinado y conocido. Es decir, lo que David está diciendo: Señor, tú has estado presente en todas las etapas de mi vida. Antes de que yo naciera, tú ya me conocías. Tú ya me habías examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, has estado en esa línea de tiempo a través de mi vida. Has visto mis fracasos y conoces mis triunfos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. ¿Qué dice ahí? Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cómo es posible esto? Volvamos a esa línea de tiempo. Dios no depende ni está sujeto a esa línea de tiempo. Es en la que nosotros nos movemos. Espacio, tiempo. Pero Dios está presente. Él conoce pasado, presente y futuro. Has escudriñado, dice, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, cada día de mi vida tú lo conoces mejor que nadie. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, ¿qué dice? La sabes toda. ¿Dios está en el futuro? ¿Cómo explicamos esto? Él conoce el futuro. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y ve el asombro de David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cómo es posible que tú, oh Señor, estés presente en el futuro? ¿Cómo es posible, oh Señor, que mientras algo no es una realidad para mí hoy, tú ya la conoces y la sabes? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, alto es. ¿A qué se refiere alto? Es un conocimiento que sobrepasa lo temporal, que va más allá de la cronología humana. Es algo que no podemos comprender. Y qué maravilloso es este pensamiento, porque Dios no es solo el Dios que conoce todo, es el Dios que te conoce a ti. Dios no es solo el Dios que está en todas partes, es el Dios que está en todas partes contigo. Dios no solamente es el Dios que creó todo, sino que Dios te creó a ti y te formó a su imagen y a su semejanza. Y este salmo es maravilloso porque tiene textos cortos pero profundos. ¿Quién te conoce mejor? ¿Quién te conoce mejor? David dice, tú me has examinado. Ahora, Dios no es como un receptor impersonal de la tecnología moderna que puede, o inteligencia artificial, que puede captar todo, pero sin discernir nuestros estados de ánimo, sin discernir nuestros motivos, nuestras intenciones. Dios conoce todo, pero puede discernir
nuestros sentimientos, puede discernir nuestras necesidades, Él conoce nuestras preocupaciones, nuestros temores, y Él sabe qué es lo que estamos viviendo y cómo estamos sintiéndonos. Y David continúa diciendo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y David usa esta frase para decir que Dios sabía todo, absolutamente todo acerca de él, aun aquellas cosas que David en tiempo cronológico no conocía. Incluso David decía, las cosas más cotidianas, más íntimas, más pequeñas, tú las conoces. David lo que está afirmando aquí es, Dios conoce mis más profundos temores sobre el futuro. Como diría Jesús, Dios conoce hasta la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza, Mateo 10:30. Dios conoce tu vida, Él conoce tus preocupaciones, Él conoce tus necesidades, Él conoce tus pensamientos antes de que los pienses, Él conoce tus palabras antes de que las hables, Él sabe a dónde vas, Él sabe de dónde vienes, Él sabe a dónde querrás ir, Él sabe lo que vas a decir. Su mano siempre está sobre ti, su conocimiento es demasiado alto para que tú lo alcances a comprender. Y nunca podremos conocernos a nosotros mismos de la manera como Dios nos conoce. No podemos escapar de su presencia, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos conoce íntimamente, porque Dios nos creó. Él es el autor de cada detalle de nuestra historia, y Él mejor que nadie conoce nuestro futuro. Incluso las cosas más insignificantes y casuales están bajo la atención de Dios. No podemos escapar de su conocimiento, no podemos escapar de su presencia. Y ese salmo continúa hablando sobre esto, que David estaba asombrado de cómo, aún siendo formado en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Miren, todo aquel que cree en Dios cree que Él sabe. A veces todo aquel que cree en Dios piensa que Dios sabe lo que tú y yo haremos mañana. Y de antemano sabemos esto, ¿no? Aquí una pregunta, ¿verdad? Si Dios sabe lo que yo haré mañana, ¿cómo puedo entonces ser libre de hacer lo contrario? O sea, si Dios sabe que yo mañana tomaré una mala decisión, entonces ¿cómo yo puedo ser libre para tomar una buena decisión, por ejemplo? Aquí hay una dificultad al pensar que Dios avanza. Aquí el problema de esas preguntas es que algunas veces pensamos que Dios avanza a lo largo de la línea del tiempo como nosotros lo hacemos. Y no es así. La única diferencia es que Él puede ver hacia adelante y nosotros no. Él sabe lo que hay adelante. Es como lo siguiente, mire, se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando estás viendo una película en Netflix o alguna plataforma digital, tú tienes un control, pausas, reinicias, pausas, reinicias. Para nosotros es una película, te marca 2 horas, .0 segundos, un ejemplo. Tú tienes la libertad, adelantar, atrasar, y aún sin tú ver toda la película, tú puedes conocer el final poniéndolo en el último minuto. Pero para los actores de las películas, eso representó días, meses de trabajo, desgaste, hambre, esfuerzo, calor, frío. Implicaron años de trabajo para elaborar y concluir esa película. Pero nosotros con esa facilidad, ¿qué hacemos? Nos desplazamos y vemos el resultado final. Así de simple. Esa película representa de alguna manera esa línea temporal en la que Dios se mueve. Así es como Dios puede percibir las cosas. Él conoce nuestro futuro. La realidad nuestra ciertamente es que lo que para nosotros puede ser 2 años, 3 años, 20 años, para Dios representa un santiamén, un segundo, 10 segundos, ahí está. Sé lo que va a ocurrir más adelante en tu vida. Digo, fue como lo más fácil para ilustrarles esta apreciación, ¿no? sobre cómo Dios se mueve en esa línea temporal. Y Él puede ir hacia adelante, y Él puede ir hacia atrás, y Él puede pausar, y Él puede moverse, porque Él no está limitado al tiempo. Ahora, vamos a suponer esto, que Dios estuviera fuera
supongamos que Dios estaría limitado, por ejemplo, a esa línea de tiempo, pues Él tendría que vivir de la manera como nosotros vivimos. Y tendría que esperar un día de 24 horas, y tendría que esperar a que anochezca, y tendría que esperar a que amanezca para poder hacer algo. Pero Dios no se mueve de la misma forma en como lo hacemos nosotros. Así es como Dios obra. Ahora, sobre este conocimiento que Dios tiene del futuro, es que David continúa diciendo en el versículo 23 y 24 del Salmo 139, dice, examíname Dios. Fíjate lo que dice David, examíname Dios, ¿y qué? Y conoce mi corazón. Lo que está diciendo David es, Señor, para mí es demasiado asombroso, para mí tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿Cómo tú conoces el futuro? ¿Cómo tú estás presente en el futuro? ¿Cómo tú conoces mi realidad sin que ésta sea real para mí todavía? Y David dice, en base a ese conocimiento que tú tienes de mi vida, el futuro, examíname. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. ¿Y qué es lo que dice en el verso 24 David? Y en esa línea temporal sobre la que tú te mueves y conoces mi vida, ve si hay en mí camino de perversidad que pueda desviarme de tu verdad. Redargúyeme en lo que necesito ser redarguido y guíame en el camino, ¿qué? Eterno. Es decir, que mi perspectiva para vivir y que mis decisiones en esta vida sean con miras hacia la eternidad, con una perspectiva hacia lo que es eterno y perdurable. Y es lo que David suplica. Entonces, Dios no está ni limitado por el tiempo ni por el espacio. Dios está presente, iglesia, simultáneamente contigo. Él es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Aquí no aplica el ¿qué pasaría si? A veces presuponemos cosas que está fuera de nuestro alcance, debido a la incertidumbre, debido al temor. David entendía que Dios lo conocía mejor que él mismo. David sabía que Dios tenía cuidado y control de todas las cosas. El conocimiento que Dios tiene sobre el futuro es algo que no podemos comprender. Y mire, apenas podemos soportar la sola idea de pensar cómo es posible que Dios esté presente en el futuro y cómo Él conoce una realidad que no existe todavía. O sea, el solo tema, el solo pensar en eso ya abruma nuestra mente. Funde el fusible, ¿no? Por decirlo así. Y David dice, estoy asombrado y maravillado por eso. Tal conocimiento no solamente supera mi comprensión, sino que también supera mi imaginación, porque la imaginación tampoco es capaz de poder entender. ¿Cómo es que Dios es un Dios eterno y que es un Dios que conoce tu futuro? Voy a terminar con esta historia. Un hombre que estaba pasando por una época muy difícil en su vida, estaba experimentando ansiedad, preocupación, temor sobre el futuro. Su negocio, su empresa estaba por cerrar debido a las crisis que estaba enfrentando su país. Su salud estaba deteriorándose. Todo se le estaba viniendo abajo. Y el futuro para él parecía realmente algo catastrófico. No había esperanza para él. Una noche, mientras él estaba orando, angustiado y clamando a Dios, suplicando a Dios, él sintió que Dios estaba hablándole y que estaba poniendo en él un pensamiento en su corazón. Y Dios habla con este hombre y le dice, hijo mío, dice, ¿te preocupas tanto por el mañana? ¿Te preocupas tanto por el mañana? Dice, ¿por qué tratas de solucionarlo tú si no puedes cambiarlo? ¿Por qué te estás desgastando en algo que está fuera de tu alcance? Y Dios le dice a este hombre, tú estás imaginando un futuro sin mí, es por eso que te estás agobiando de más. Tú imaginas un futuro sin mí, pero ¿sabes qué? Le dice el Señor, yo ya llegué al próximo año de tu vida. Yo estoy en los próximos 10 años de tu vida.
y he caminado por cada día de tu futuro. Cuando tú llegues a ese momento difícil, en esa línea de tiempo, dice, tú no estarás solo. Yo estaré ahí, esperándote para sostenerte, esperándote para proveerte, esperándote para sanarte. Y ante esto el hombre sintió una paz profunda y comprendió que no tenía que construir el futuro con sus propias fuerzas, sino confiar en que Dios ya estaba esperándolo en cada paso de su futuro. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Por qué nos agobiamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque imaginamos un futuro sin Dios, porque vivimos como si Dios no estuviera en el futuro. Pensamos que Dios no estará más allá de la muerte. Pensamos que Dios no estará en nuestra enfermedad. Suponemos que Dios no estará cuando más lo necesitamos. Eso es vivir imaginando un futuro sin Dios. Y el entendimiento de la voluntad de Dios nos da la seguridad de que no hay un futuro sin Dios, iglesia. No hay un futuro sin Dios. Es algo que debemos tomar en cuenta. Es algo que tú debes tomar en cuenta hoy. El de tener ese entendimiento de la voluntad de Dios nos hace entender y vivir de una manera en tener la convicción de que Dios está presente en el paso del tiempo, tanto en el pasado, presente y futuro. Y Dios estará ahí cuando tú lo necesites. Y esto nos facilita tomar decisiones, a pesar de la incertidumbre. Cuando Dios le habla a Abraham, cuando Dios le habló a Noé, cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios le habló a Josué, todos esos hombres y héroes de la fe obedecieron a Dios pese a la incertidumbre, a pesar de que aún era una realidad desconocida para ellos obedecieron y siguieron adelante. ¿Y sabes por qué obedecieron? Porque entendieron la voluntad de Dios y ellos sabían que había un futuro donde Dios estaría presente. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Si tú estás viviendo y esperando un futuro sin Dios, tu corazón se va a llenar de mucha incertidumbre, de temor, de miedo, de dudas, de amargura, de resentimiento. Yo quiero dejarte estas palabras. Dios va contigo a cada paso de tu vida, en esa línea temporal. Él está contigo. Y Él estará, como dice esa historia, Él estará ahí esperándote en 1 año, en 2 años, en 5 años. Él estará ahí esperándote. ¿Para qué? Para sustentarte, para ayudarte, para sanarte, para restaurarte, para alimentarte. Él estará ahí. Él estará ahí, cuidando de todos nosotros, porque Él está por encima de la línea del tiempo. Entonces, Él es Dios, iglesia. Él es Dios. Cierra tus ojos, por favor. Ponte de